Vamos con lo que es cisticercosis, que sería la segunda parte del género Tenia. Entonces, es una infección de tejidos del hombre con cisticercos de Tenia solium, ¿ok? La patología que vamos a ver a partir de ahorita, su único agente causal es Tenia solium, adquiridos al consumir, ay, esto está malo. Infección de tejidos del hombre con cisticercos de Tenia solium adquiridos al consumir, no son con cisticercos, es la ingestión. Dios, esto porque está así de mal. Es la infección de los tejidos del hombre por los cisticercos de Tenia solium adquiridos al consumir huevos. ¡Qué horror! Ok, es una infección de los tejidos del hombre cuando consumimos los huevos de Tenia solium en lugar de ingerir los cisticercos, ¿ok? En teniasis ingeríamos los cisticercos que venían de la vaca, del cochino o de la vaca, ¿ok? Y esos me producían al adulto, que era el verme adulto de Tenia solium. En este caso, vamos a ver hoy lo que son la patología producida si en lugar de consumir los cisticercos, vamos a consumir directamente nosotros los huevos de Tenia solium. ¿Ok? Entonces, la severidad de esta enfermedad, de la cisticercosis, que la forma evolutiva patógena es el cisticerco, Cisticercus celulosa, eh, pero que la forma evolutiva infectante es el huevo de Taenia solium, produce una clínica y una severidad que va a depender de dónde se localice. Porque como decíamos, igual que en el animal, su lugar más común donde llegar va a ser a músculo. Pero si llega a lugares como sistema nervioso central, me va a producir unas patologías más severas y que pueden incluso llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces, son patologías de curso crónico porque el cisticerco tiene mecanismos de evasión de la respuesta inmune que le permite vivir mucho tiempo dentro del humano. ¿Ok? Y representan un problema de salud pública en países del tercer mundo porque evidentemente ingerir los huevos significa que hay malas condiciones sociosanitarias y que esa es la razón por la que se produce la cisticercosis. ¿Ok? Entonces dijimos que los huevos estaban en el hospedador definitivo y el hospedador definitivo es el humano. ¿Ok? Entonces, para que pueda haber cisticercosis, tengo que tener personas infectadas con Taenia solium y que excreten los huevos y que la persona, ella misma o alguna otra que esté en contacto con las heces de esa persona, se contamine ingiriendo los huevos y le dé la enfermedad. Y eso, pues evidentemente, está relacionado a pobreza y ruralidad. Entonces, la agente causal es Taenia solium. eh, a veces decimos que la agente causal es Cisticercus celulosa porque evidentemente la forma evolutiva patógena es el cisticerco que tiene nombre científico. No me pregunten por qué le pusieron nombre propio, pero este señor se llama, esta forma evolutiva tiene nombre científico que se llama Cisticercus celulosa. Entonces, hospedador definitivo de Taenia solium, el humano. Hábitat definitivo del parásito Yeyunoilium del humano. Puede vivir hasta 20 años y mide 2 a 8 metros de longitud, como lo habíamos visto en la clase anterior. Cada verme adulto produce miles de huevos cuando se desprenden los proglótides grávidos y esos huevos son infectantes desde el momento en que son evacuados. ¿Ok? Incluso si se rompe el proglótide dentro del humano y hay ¿cómo se llama eso? El peristaltismo retrógrado, también podemos infectarnos con el huevo. ¿Ok? Entonces, en países como México del tercer mundo lo tenemos en 0,1 a 3,5% de las autopsias en pacientes donde el 80% de los pacientes eran asintomáticos totalmente, o sea que fue un hallazgo incidental. Lo tenemos, pero aumenta la prevalencia cuando lo que hace son autopsias a pacientes con problemas, procesos expansivos endocranianos, es decir, lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central. En México, el 7 a 10% de esos casos se debe a neurocisticercosis. En Perú, los estudios que se han hecho han conseguido hasta un 12% de
seropositividad en pacientes epilépticos, o sea que epilepsia debido a neurocisticercosis, mientras que la población general solo tiene un 1% de prevalencia de esta enfermedad en suero, en anticuerpos en suero. En Chile más o menos 6,9% en pacientes con neoformaciones encefálicas, o sea, lesiones a nivel encefálico, y 2 a 3 por cada 1000 habitantes en hospitales generales, o sea que eso no es 1000 habitantes, sino pacientes hospitalizados, y va de 10 de cada 1000 personas internadas en un manicomio. Esa locura se debe a cisticercosis, ¿ok? Es una de las formas clínicas de esta enfermedad. En Brasil, 3% anual en los servicios de neurocirugía. En la India asciende como hasta 16%. Fíjense que todos estos son países en desarrollo o en vías de desarrollo. En Egipto, 12,5%, y nosotros no distamos mucho de esos números, pero evidentemente estos números son altos si yo hago las encuestas en áreas rurales y van a ser un poco más bajos si las hago en la ciudad, ¿ok? Pero si tengo lugares donde haya consumo de carne, perdón, consumo de carne no, inadecuada disposición de excretas con humanos infectados porque consumen carne de cerdo poco cocida y de dudosa procedencia, pues bueno, vamos a tener también, mientras más se presenten esas condiciones, más probabilidades de que haya pacientes con neurocisticercosis. Entonces, es más frecuente en regiones donde se consume carne de cerdo que esté parasitada. Evidentemente, entonces es más en áreas rurales que en áreas urbanas. La prevalencia es mayor en personas, en jóvenes entre 20 y 40 años, más frecuente en hombres que en mujeres, pero la diferencia es muy discreta. Y esta enfermedad se sospecha principalmente cuando tengo un adulto mayor de 25 años que presenta una convulsión por primera vez después de sus primeros 25 años de vida. ¿Qué significa eso? Normalmente las convulsiones se deben a, por ejemplo, hipoxia durante el parto, y que haya habido algún tipo de lesión durante el embarazo o que sea hereditaria porque sea por una malformación congénita o cualquier cosa que me produzca que el niño normalmente nace ya con el daño a nivel cerebral y manifiesta las convulsiones tempranamente, ¿ok? Las personas epilépticas tienden a, entre los, qué sé yo, 5 y 10 años o 15 años, tienen sus primeras convulsiones que son reflejo de lo que pasó normalmente. La causa más común es lo que pasó en el parto, ¿ok? O que sea hereditario por alguna condición hereditaria de ese grupo familiar. Ahora, cuando una persona nunca ha tenido convulsiones y llega a los 25 años y convulsiona por primera vez después de los 25 años, debemos sospechar siempre neurocisticercosis en parénquima cerebral, ¿ok? Entonces, la forma parasitaria infectante, como dijimos, es el huevo de Taenia solium. La forma evolutiva patógena va a ser el cisticerco, que vamos a llamar cisticerco celulosa. Este cisticerco mide desde 8 milímetros hasta 1,5 centímetros. Es una vesícula, como dijimos, o sea, está vacuolizado, en la parte media con un receptáculum capitis en la parte central que está invaginado. ¿Qué es esto que ven acá en el dibujo que lo veíamos? Ya lo vamos a ver en la imagen, pero esto que está aquí adentro es el receptáculum capitis. Y fíjense que tiene como una apertura aquí, que es por donde se va a evaginar para convertirse en adulto cuando hace el ciclo completo, cuando hablábamos de teniasis. En este caso, solo se va a formar el cisticerco, solo va a llegar hasta cisticerco en el humano si ingerimos los huevos. Ok, después existe una forma de ese cisticercus celulosa, que llamamos Cysticercus racemosus. El Cysticercus racemosus va a ser una estructura vesicular lobulada, llena de líquido, pero ya no es uno solo, sino que forma como una especie de racimo de uvas, que puede visualizarse los protoscólices adentro de estos racimos, okay, de estas vesículas. Y puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Para que yo pueda tener un racimo de uvas que mida 10 centímetros, evidentemente tengo que estar en un espacio grande que me permita crecer 10 centímetros. Eso ocurre normalmente en las cisternas basales
o en los espacios subaracnoideos, o por ejemplo, qué sé yo, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, en esos lugares que son espacios grandes, ¿ok? Donde este parásito puede crecer y expandirse. Evidentemente tiene una mayor reacción inflamatoria y peor evolución y suelen ser fatales porque producen obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, que es y estos lugares son de difícil acceso para retirar el parásito. Entonces, en resumen, tenemos que si ingerimos los cisticercos que están en el cochino, nos va a dar teniasis. Y si ingerimos los huevos que están en las heces del humano, nos va a dar cisticercosis. ¿Ok? Y el humano no es un hospedador intermediario de Taenia soleus, es un hospedador accidental. ¿Por qué es accidental? Porque el parásito no puede realizar, cuando lo ingerimos en forma de huevos, llega hasta la forma larvaria de cisticerco y no puede evolucionar más allá de ahí, y excepto que nos comiese un cochino o una vaca, y eso no va a ocurrir. Okay, o una, no, perdón, con que nos comiese otro ser humano. Y para que nos coma otro ser humano, pues habría que ver canibalismo y no se supone que estemos en esa situación. Entonces, vías de transmisión. Voy a tener que existe la heteroinfección, que aunque yo les pida las vías de transmisión no me lo van a poner, lo que me van es a explicar qué es la heteroinfección. No es que no lo puedan poner, pero tienen que explicar qué significa heteroinfección. Entonces, una heteroinfección es cuando ingerimos los huevos de Taenia solium en el agua o alimentos contaminados o las heces de otro ser humano que estén contaminadas con los huevos, que tengan en las heces los huevos del parásito. ¿Ok? Pero tienen que ser, para que sea heteroinfección, esos huevos no pueden ser de la persona que los está ingiriendo. ¿Ok? Tienen que ser de otra persona, de otro reservorio. Y después tenemos lo que son la autoinfección externa y la autoinfección interna, que vendría a ser cuando consumimos los huevos que el reservorio está produciendo, o sea, que ese ser humano se está volviendo a infectar, pero con los huevos, con los huevos de la tenia que él ya tiene en su intestino. ¿Ok? Entonces, puedo tener la externa, que sería el mecanismo de transmisión ano-mano-boca, e interna, cuando ocurre por peristaltismo inverso y que los proglótides asciendan y se liberen los huevos, y esos huevos caigan se rompa la oncófera y se libere el embrión exacanto y puedan entonces hacer su ciclo evolutivo, lo que hacen en el animal, pero en el humano, que sería que ese huevo cuando entra, o sea, la interinfección, consumimos el huevo que era de otra persona, de otro reservorio, autoinfección externa, ano, mano, boca. El paciente defecó y nos comimos los huevos que estaban en nuestras heces, o que hubo peristaltismo inverso y que entonces los huevos en todos los casos van a llegar a el estómago. En el estómago, la oncófera o la capa externa del huevo se va a romper por los ácidos del estómago, se va a liberar el embrión exacanto y ese embrión exacanto dentro del intestino va a atravesar las vellosidades intestinales, va a ir a los capilares de las vellosidades, de ahí va a ir a las mesentéricas, a vena cava inferior, etcétera, pasando por hígado y va a llegar a pulmón, a corazón derecho, de corazón derecho a pulmón, de pulmón a corazón izquierdo, de corazón izquierdo a todo el cuerpo humano. ¿Ok? Lugar más frecuentemente donde llega a músculo, pero eventualmente puede llegar a sistema nervioso central. Y la gravedad de la enfermedad va a depender de la cantidad de huevos que está consumiendo esa persona y a dónde lleguen, porque evidentemente va a ser mucho más grave si llega al sistema nervioso central o a ojo, porque produciría, como dijimos, convulsiones o obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo en sistema nervioso central, o podría producir ceguera en el ojo. Mientras que si llega a músculo, para que el paciente tenga un estatus grave, tiene que haber una hiperinfección muy grande, una gran carga parasitaria para que y realmente la muerte no vendría por eso, sino eso produciría cansancio. Pero no, la muerte no vendría por eso, sino porque si llegó a todos los músculos, pues evidentemente el cerebro debe estar muy lleno también. Ok, entonces, puerta de entrada dijimos que era vía oral, que
ese embrión hexacanto va y a todo lo que es el sistema circulatorio, que después entonces va a ser ese embrión hexacanto es impulsado por la sangre hasta el sistema nervioso central, ojo, piel, y posteriormente que llegó al tejido donde se va a quedar, pasan 3 meses en que entonces el parásito se va a convertir de un embrión hexacanto hasta que se convierte en cisticerco. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo recuerden, porque en 3 meses cambia de embrión hexacanto, que dijimos que era como ese redondito que vimos con los ganchitos, a convertirse en la vesícula, que sería el cisticercus celulosa. A ver, eh, normalmente en este caso pusimos animales, el hombre entra también de eso. Cuando nos infectamos por primera vez, posteriormente hacemos eh, el parásito, el animal se vuelve inmune a la reinfección. ¿Ok? Sé que en teoría tenemos un inóculo inicial que no, después de ese inóculo inicial, vamos a hacer la enfermedad, pero no va a haber reinfección. ¿Por qué? Porque generamos memoria para que no haya reinfección. En líquido cefalorraquídeo y en suero vamos a conseguir tanto IgG como IgM alta e IgE también. El parásito tiene una larga sobrevida en el humano. Mientras mayor sea la respuesta inflamatoria, pues más rápido va a morir, pero el parásito hace una cosa que se llama seclusión física, que significa que se localiza en órganos inmunoprivilegiados. ¿Ok? Entonces, si el paciente, perdón, si el cisticerco llega, si el embrión hexacanto llega a los músculos y se forma el cisticerco, va a tener mecanismos de evasión de la respuesta inmune, pero esos mecanismos van a durar 2 o 3 años. Y posterior a esos 2 o 3 años, el cuerpo va a reaccionar adecuadamente contra ese cisticerco y lo va a eliminar y calcificar. ¿Ok? Ahora, si el cisticerco está alojado en un órgano inmunoprivilegiado, va ese periodo de incubación donde el parásito sobrevive porque tiene mecanismos de evasión, va a ser mayor porque no lo va a reconocer el sistema inmune hasta 5 a 7 años después, por estar ubicados en un órgano inmunoprivilegiado como sistema nervioso central u ojo. ¿Cuáles son esos mecanismos de evasión que tiene el parásito? Uno, va a evadir la acción del complemento mientras está migrando hasta cualquier tejido, a músculos o sistema nervioso central. Una vez que está dentro del sistema, el tejido donde se localiza, va a formar la vesícula y va a tener mimetismo antigénico, que significa que se va a recubrir de antígenos de superficie del hospedador para que no sea reconocido por el sistema inmune, ¿ok? O sea que el sistema inmune como está recubierto de proteínas propias de la persona, lo va a considerar como propio, ¿ok? Y eso le permite durar y permanecer vivo por 2 o 3 años, en cualquier tejido, o inclusive en un órgano inmunoprivilegiado que pueda vivir hasta 5 o 7 años. Y también utiliza los anticuerpos, que se supone que son los que los van a atacar, como fuente de proteínas para alimentarse. O sea que cliva las proteínas y las utiliza para alimentarse, evitando que las utilicen como marcador para que los reconozcan como no propios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el parásito llega a un órgano inmunoprivilegiado, como sistema nervioso central, pero también en el ojo, se va a formar un cisticerco en 3 meses y el cisticerco va a permanecer vivo. Y mientras el cisticerco está vivo, se va a formar en una capa externa que va a estar formada por, como dijimos antes, antígenos propios del humano que le permiten que no sea reconocido y que la inflamación sea mínima, ¿ok? O inexistente. Ahora, después de 5 a 7 años, el cisticerco empieza a degenerar de forma natural, ¿ok? Y cuando empieza a degenerar, comienza la reacción inflamatoria contra ese cisticerco. Y esa reacción inflamatoria, pues evidentemente es con predominio de linfocitos y células plasmáticas, donde se van a formar células gigantes multinucleares, es decir, múltiples macrófagos que se van a unir entre ellos para poder
tratar de fagocitar a ese cisticerco, ¿ok? También va a haber eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo y eso es muy patognomónico de esta enfermedad. Se produce algo de necrosis cuando está eliminándose al parásito e infiltración perivascular. Se forman, como dijimos antes, granulomas alrededor de ese cisticerco en degeneración y posteriormente va a generarse fibrosis y calcificación, ¿ok? Y la fibrosis y calcificación es el proceso de remodelación del tejido cuando se logró eliminar ya al cisticerco, ¿ok? Entonces, se acuerdan como cuando vimos en las filarias, que los granulomas son parte de una respuesta de hipersensibilidad, ¿ok? Y que está ocurriendo para encapsular y terminar de matar, en este caso, al cisticerco. Cuando el cisticerco muere y deja de haber antígenos que generen una respuesta inmunológica, va a haber, se apaga la respuesta inmune y se va a remodelar el tejido. Y esa remodelación, que ya es cuando el parásito ya está muerto, el tejido se cambia por tejido fibrótico y el cisticerco se calcifica. ¿Ok? Entonces, y pues bueno, el periodo de incubación, cuando esta infección ocurre en el parénquima, donde ocurre este proceso que estamos hablando de evasión de la respuesta inmune durante 5 a 7 años por la presencia de los mecanismos de evasión del parásito, eh, eso ocurre solamente cuando la infección es en un tejido, ¿ok? En un tejido inmunoprivilegiado, un órgano inmunoprivilegiado. Ahora, además de esta patogenia en donde la lesión es inflamatoria, ¿ok? Esta patogenia que dijimos al principio se localiza a nivel del parénquima del sistema nervioso central, puede ser desde cerebro, puede ser en cerebelo, puede ser en médula, puede ser pero en el tejido. Y vamos a tener otras localizaciones, como por ejemplo que se localice a nivel de los canales del líquido cefalorraquídeo. Cuando se localiza a nivel del flujo, perdón, de donde está de los ventrículos o canal, sí, de los orificios de donde fluye el líquido cefalorraquídeo, lo que va a ocurrir es una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso puede ocurrir rápidamente, tan rápido como se forma el cisticerco, si el cisticerco está, sino en las comunicaciones entre esos ventrículos, porque con 3 milímetros, 5 milímetros va a ser suficiente para obstruir ese flujo si está en las entradas o salidas, en las entradas básicamente, porque sería el flujo lo que haría que se embolizara en uno de estos lugares. Si además se adhiere al tejido, porque se forma la capa externa, que es como un granuloma que se forma siempre para evadir la respuesta inmune. Si se adhiere al epéndimo del líquido cefalorraquídeo, esas células ependimales de estos canales, pues me va a obstruir el flujo y me va a producir obstrucción. ¿Ok? Entonces, tenemos dos mecanismos patogénicos. Obstructivo, si fue por obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y el parásito está dentro de los canales, o va a ser mecánico compresivo, que es porque está en el encéfalo, es decir, en el parénquima, y me va a comprimir el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, cuando se forma el edema, cuando el parásito empieza a degenerarse por la inflamación y la respuesta inmune contra el cisticerco. Entonces, las localizaciones, lo más común es que sea parenquimatosa, y dentro de la parenquimatosa no solamente es general del parénquima como lo ven acá, sino que puede estar subaracnoidea, puede ser meningo-basal o cortical, y eso pues va a dar diferentes signos y síntomas que van a estar asociados a la localización del cisticerco, ¿ok? Después tenemos que puede ser en un 10% ventricular y en un 1% espinal, pero que la presentación clínica más común es que sea mixto, es decir, es raro que haya un solo cisticerco,
o 2 o 3, normalmente suelen ser infecciones con varios cisticercos y pues puede haber localizaciones mixtas en donde tenemos el parénquima tanto en parénquima como en ventrículo. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista académico, diferenciamos que las localizaciones son distintas y que las patogenias son distintas. ¿Ok? O sea que si yo les quiero preguntar en una imagen que me reconozcan dónde está localizado, tengo que poner un solo cisticerco. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, cuando el cisticerco se localiza en el parénquima, la manifestación clínica más común es convulsiones. ¿Ok? Ahora, esas convulsiones suelen ocurrir principalmente cuando el paciente está en la infección activa. ¿Ok? Es decir, cuando evade la respuesta inmune, el paciente tiende a ser asintomático y la infección se dice que es inactiva, está inactiva, porque la lesión está inactiva. Eventualmente, dependiendo de la localización, el paciente podría tener convulsiones o no, podría ser la cefalea si son muy comunes, y dependiendo del lugar donde esté ubicado, podría haber hidrocefalia. Eh, ahora, ok, lo voy a decir al contrario porque aquí está puesto al contrario. La infección activa es cuando el parásito está vivo todavía. ¿Ok? O sea que tengo líquido cefalorraquídeo con pleocitosis e hiperproteinorraquia, es decir, que hay proteínas del parásito en el líquido cefalorraquídeo y hay múltiples células. Aquí, esta es la fase activa, es el momento en que el parásito está empezando a ser reconocido por el sistema inmune y por eso es que tenemos un aumento de los eosinófilos en líquido cefalorraquídeo. El electroencefalograma es normal, podría tener alteraciones no específicas, pero suele ser normal. En ese momento el paciente hace convulsiones por la inflamación y va a hacer focalización de acuerdo a la localización del cisticerco. ¿Ok? Entonces, las convulsiones, por ejemplo, si son en el área motora, pues va a tener convulsiones tónico-clónicas, pero si son en el área sensitiva, van a ser otro tipo, puede tener crisis de ausencia dependiendo de la localización del cisticerco, etcétera, etcétera. Y en este caso estamos hablando de que la infección está activa porque es el momento en que comienza a degenerar el cisticerco y que empieza a presentarse las manifestaciones clínicas. ¿Ok? La fase inactiva es cuando ya el parásito se eliminó y ese cisticerco se calcificó. ¿Ok? El paciente ya el edema empieza a reducirse y empiezan a disminuir los infiltrados inflamatorios y el paciente queda con secuelas en donde puede quedar con convulsiones, cefalea y que haga hidrocefalia crónica. ¿Ok? Dependiendo de la localización y las secuelas que quedaron. Entonces, cuando lo hablamos desde el punto de vista clínico, el paciente va a tener una forma clínica que puede ser convulsiva cuando se localizó en parénquima, particularmente en el área motora, y que va a ser convulsiones tipo gran mal, sería la más común. Pero si la localización es alterando el flujo del líquido cefalorraquídeo, la clínica va a ser hipertensiva y suele acompañarse de cefalea. Hay vómitos en escopeta, que serían unos vómitos no precedidos de náuseas, que están asociados a hipertensión endocraniana. Y pues como lo que estamos hablando es de hipertensión endocraniana, el paciente va a tener papiledema. Esas son las dos presentaciones más comunes. Ahora, también puedo tener presentaciones distintas, menos comunes, pero que también pueden estar presentes. Yo puedo tener una clínica de un síndrome pseudotumoral, que vendría a ser una lesión ocupante de espacio, donde el paciente, la clínica va a depender de la localización. Por ejemplo, si fuera un tumor en la parte anterior del sistema del cerebro, pues bueno, es un paciente que simplemente no pierde la capacidad de autocontrolarse. Podría ser también que estuviera igual también en el lóbulo frontal y que presentara demencia. Podría ser tipo ACV y que entonces el paciente presente una apoplejía, es decir, que presente sí, un accidente cerebrovascular por
hacer especies como de émbolos, pero que el émbolo lo está haciendo es el parásito en los vasos sanguíneos o la inflamación en los vasos sanguíneos. Puede ser meningítica si está ubicada en las meninges y que irritaría las meninges y produciría una clínica de meningitis o meningoencefalitis crónica. ¿Ok? Entonces, como ven, la clínica va a depender de la localización del cisticerco. Después tenemos otras variantes como que, bueno, cuando es parenquimatosa, la clínica es una encefalitis, ¿ok? Y esa encefalitis, lo principal que dijimos que lo principal eran las convulsiones, va a haber un aumento de la presión intracraneana por lesión ocupante de espacio en donde se comprimen los ventrículos y las vías del líquido cefalorraquídeo, aunque el edema es difuso y no específico porque es por lesión ocupante de espacio, va a haber lesiones normalmente múltiples y las secuelas suelen ser importantes. El paciente termina siendo epiléptico el resto de sus días si no se trató adecuadamente y no se pudo extraer, dependiendo de la localización del cisticerco. Cuando la localización es ventricular, normalmente el 20% de las veces está asociado también a una lesión parenquimatosa, pero lo que caracteriza la forma ventricular es que sea una hidrocefalia obstructiva. Y a ese paciente los cambios de posición hacen que se le produzca, por ejemplo, aumente la cefalea o que aumente la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque se mueve el cisticerco y eso produce obstrucciones temporales si el cisticerco es móvil que pues evidentemente me van a empeorar la hidrocefalia o hacer que aparezca cefalea. Como dijimos antes, entonces podía estar una localización subaracnoidea y producir una aracnoiditis basal, donde el cuadro es como el de una meningitis, rigidez de nuca, Babinski, Brusinski, con líquido cefalorraquídeo sugestivo de meningitis, es decir, que voy a conseguir pleocitosis, voy a conseguir hipercelularidad, pleocitosis, y va a haber eosinófilos aumentados en líquido cefalorraquídeo. Después dijimos que también podía ser como tipo ACV, que sería un accidente cerebrovascular, es poco frecuente, que sería la ocurrencia de infartos lacunares secundarios por angeitis, por inflamación de los vasos sanguíneos, cuando está localizado en las cisternas basales, ¿ok? Pero este sí tiene alta mortalidad. Ahora, cuando también la clínica puede ser de cefaleas vasculares, que son esos casos en donde el paciente está asintomático, pero si se estudia más las cefaleas crónicas que tiene ese paciente y que son muy severas, se termina consiguiendo que tiene cisticercos en la cabeza, pero que la clínica es solamente cefaleas. Y neurocognitivas son esos cuando está ocupada en el parénquima también, pero en lugares específicos donde produce cuadros esquizoides o ideas delirantes o trastornos motores o déficit de atención, dependiendo de la localización del cisticerco. Después tenemos la neurocisticercosis espinal, que también es poco frecuente, dijimos que era como un 1%. Perdonen que las fotos están muy feas, no les he conseguido unas nuevas para esta clase. Lo que produce es una compresión radicular que si es posterior va a producir parestesia y adelante va a producir dolor radicular y puede producir alteraciones tanto motoras como parestésicas. Cuando se ubica en el ojo, los síntomas dependen del lugar donde esté ubicado el parásito. En este caso, en la foto que tienen aquí, lo tienen en la cámara anterior del ojo y pues evidentemente está obstruyendo la visión de ese paciente, por lo que produce pérdida de la agudeza visual. Si este cisticerco se adhiriera a los músculos interciliares, etcétera, produciría uveitis o si estuviera en la cámara posterior del ojo y estuviera adherido a la retina, podría producir desprendimiento de retina. El diagnóstico, como dijimos antes, si es uno, como el paciente, en un 15% de los pacientes que tienen neurocisticercosis o cisticercosis, suelen tener, como el humano es el reservorio, podrían tener el parásito en su cuerpo, ¿ok? En su intestino delgado. Por ende, dentro de las cosas que les mandamos a hacer es un examen de heces para buscar si tiene TENS. Ahora, solamente el 15% lo va a tener y su mecanismo de infección para cisticercosis hubiera sido en este 15% autoinfección.
El común de las personas se infecta por heteroinfección, es decir, por agua o alimentos contaminados con los huevos de este parásito de Taenia solium. Y el diagnóstico es podría ser en otros países, en Venezuela no se hace tanto así, una biopsia esterostática de la lesión en sistema nervioso central o en músculo, por ejemplo, si la lesión estuviera en músculo, con una punción con aguja fina para citología. El método diagnóstico de elección suele ser una prueba de imagen, donde podemos usar una tomografía o una resonancia magnética nuclear. ¿Ok? La tomografía axial computarizada es menos sensible, pero es más económica. Y la resonancia magnética nuclear tiene mayor sensibilidad y además me permite usar contraste y el contraste me permite ver edema, porque acuérdense que los síntomas empiezan cuando empieza la respuesta inmune contra el parásito y eso me permite un control para evaluar el riesgo de reactivación. Porque bueno, puedo hacer el seguimiento del edema en ese paciente con la resonancia magnética nuclear. Esta se ve muy fea. Ahorita les presento otra clase donde se ve mejor. Lo único que sí es importante, aquí no se ve muy bien, les voy a poner otra clase donde se ve mejor. Es esto que ustedes ven acá. Fíjense que estos punticos blancos que está acá es el cisticerco con el receptáculo capitis adentro. Cuando conseguimos en la resonancia o en la tomografía el cisticerco con el receptáculo capitis, automáticamente tenemos diagnóstico. Si no fuese el caso, que conseguimos ya el cisticerco calcificado o no le logramos ver el receptáculo capitis, debo hacer pruebas serológicas o pruebas o sea, serológicas significa que le saco sangre al paciente, separo el suero de la sangre y utilizo el suero para buscar anticuerpos y puedo usar un inmunoblot o un ELISA. O puedo usar líquido cefalorraquídeo y a ese líquido cefalorraquídeo igualito le hago un inmunoblot y un ELISA y consigo anticuerpos contra el parásito. ¿Ok? También puedo hacer PCR, que es lo que ustedes están viendo acá, donde veo el antígeno específico para cisticercosis. Líquido cefalorraquídeo, pues lo voy a conseguir con un aumento de la presión intracraneal, con hiperproteinorraquia, pleocitosis y eosinófilos más altos en líquido cefalorraquídeo que en sangre. El tratamiento, pues ese paciente debe recibir praziquantel, pero debe ser supervisado porque dijimos que era la muerte del cisticerco lo que produce la inflamación. Y la inflamación es la que produce los daños, las convulsiones, ¿ok? El edema. Entonces, ese edema debe ser controlado para que no produzca daño. Entonces, se trata con praziquantel y se le puede sumar al vendasol. En algunos casos puede ser quirúrgico, como cuando está presente a nivel ocular o si la lesión es espinal o en alguno de los ventrículos que sean de fácil acceso. Y bueno, pues evidentemente que si el paciente queda con secuelas de convulsiones, necesita recibir anticonvulsivante el resto de su día. Y mientras el cisticerco esté vivo en degeneración, debe recibir tratamiento esteroideo y anticonvulsivante para evitar que haga convulsiones hasta que logre eliminar totalmente al parásito. Esto es una extracción de un cisticerco del ojo. Y esto ya vieron, esto es lo que es el cisticerco, que estaría o dentro del ojo, o dentro del cerebro, o en un músculo. La cisticercosis, pues evidentemente el mecanismo de prevención es adecuada disposición discreta, ¿ok? Si el humano no defeca al aire libre o cuando defeca tiene normas de higiene adecuadas, como un adecuado lavado de las manos, eh, después de defecar, pues va a disminuir las probabilidades de que haya autoinfección. Evitar el consumo de hortalizas crudas cultivadas en suelos irrigados por aguas residuales. Aguas residuales es aguas que estén contaminadas con heces humanas y de animales. Diagnóstico a grupos familiares del paciente con teniasis, porque si lo tiene una persona, probablemente toda la familia lo tenga también. Tratamiento de las personas con teniasis, como dijimos, tratar al reservorio para eliminar la tenia y de esa manera no contaminar los suelos. Y buena crianza, en este caso, de cochinos, porque la cisticercosis solo la dan los cochinos, para de esa manera evitar que si los cochinos están en terrenos cercados, en lugar de estar al aire libre, hay menos probabilidades de que las heces que estén en el pasto contaminen al cochino y que no se infecte. ¿Ok? Entonces, adecuada disposición discreta, uso de letrinas en áreas rurales, lavarse muy bien las manos después de defecar.
y lavar muy bien los vegetales y las verduras y frutas antes de comerlos. Tratar al reservorio específicamente para quitarle la teniasis, que los cochinos estén, la crianza de cerdos sea en condiciones higiénicas y que ellos estén cercados y se les ponga la comida en los lugares donde los cochinos estén. No consumir, bueno, esto ya es para teniasis y no para cisticercosis. Excepto que expliquen que para evitar la autoinfección. Evidentemente también eliminar todos los vectores mecánicos, porque evidentemente en áreas rurales donde voy a tener, si no hay disposición adecuada de excretas, pues las cucarachas y las moscas van a ser portadores, vectores mecánicos de los huevos de tenia sólido. Y educación para la salud sobre todo lo que acabamos de hablar. Quería enseñarles porque hay una clase con mejores láminas. Doctora, yo tenía una duda. Dígame, pregúntame. ¿La teniasis tiene alguna complicación, como déficit de crecimiento en los niños? ¿O es la Es, cisticercosis la complicación de la teniasis? la cisticercosis es complicación de la teniasis por tenia sólido. Normalmente no produce nada, excepto que compite por los nutrientes, lo cual significaría que si el paciente no se alimenta bien, pues además está compartiendo los nutrientes con el parásito. ¿Ok? Pero más allá de eso, no tanto. Ok, gracias. Ok, entonces, la cisticercosis es una infección tisular por Cysticercus celulosa, un metacestoide de tenia sólido. No se está proyectando la Ah, presentación. perdón, yo pensé que sí se las estaba proyectando. Debía haber usado esta presentación en lugar de la otra, pero ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. Ok. Entonces, primero estar conscientes de que cisticercosis y teniasis son dos enfermedades distintas, no lo vayan a olvidar. Ok. La teniasis la produce Tenia solium, el adulto de Tenia solium, mientras que la cisticercosis la produce el cisticerco que se llama Cysticercus celulosa o el cisticerco de Tenia solium. Ok. Ok, como vemos, el 90% de los pacientes que la tenia ya murió para el momento en que se le hace el diagnóstico. ¿Se acuerdan que dijimos que podían pasar 5 a 7 años? Y pues bueno, probablemente esos 5 a 7 años el parásito que estaba en intestino ya se murió y por eso solo el 15%, 10 a 15%, se les diagnostica en simultáneo. Entonces vamos a tener que se llama oftalmocisticercosis si está en el ojo, neurocisticercosis si está en el sistema nervioso central, o puede ser cisticercosis musculoesquelética, cisticercosis cardíaca o en tejido celular subcutáneo, porque puede estar en otras localizaciones. Y de todos estos lugares, el lugar más común es musculoesquelético. Lo que pasa es que el lugar más severo donde puede producir la muerte es la neurocisticercosis y por eso le damos más importancia a la neurocisticercosis. Ok, entonces tenia saginata y tenia asiática, que es otra tenia, no producen neurocisticercosis, no producen ningún tipo de neurocisticercosis en el humano. Ok, 50 millones de personas en el mundo sufren de epilepsia debido a cisticercosis, ¿ok? Y 80% de ellas viven en países en desarrollo. Por eso decimos que esta enfermedad es una enfermedad de zonas rurales, de países en desarrollo. Es una epilepsia evidentemente prevenible, porque podríamos tratar a todos los pacientes que hubiera adecuada disposición discreta y que no afectara y que no se contaminaran los hospedadores intermediarios. ¿Ok? Es una enfermedad tropical desasistida porque poca gente sabe de ello y mientras no lo sospechemos no se va a diagnosticar para tener todos los casos. ¿Qué más que sea importante? Me voy a ir a lo que me interesa, que es esto ya lo dijimos todo.
Entonces puede ser asintomática, puede ser parenquimatosa o puede ser ventricular o del espacio subaracnoideo basal. Y eso pues me va a dar las diferentes clínicas. Entonces, los cisticercos son altamente antigénicos, pero cuando dejan de evadir la respuesta inmunológica. Entonces, ellos generan glucocorticoides que son liberados del tegumento y forman una cortina de humo de antígenos, disminuyen la síntesis de tegumento en la fase inicial de la infección y de esa manera disminuyen la exposición antigénica. Cuando están localizados en un órgano inmunoprivilegiado, pueden sobrevivir hasta 5 o 7 años, mientras que si están en el resto de los tejidos, va a sobrevivir solo 2 o 3 años. Se forma un granuloma, o sea que hay citoquinas TH1 sobre las citoquinas TH2 alrededor del parásito. Entonces, la manifestación clínica más común es la epilepsia, pero podría ser también algún déficit neurológico focal, que inclusive incluye cefaleas vasculares, cefaleas muy fuertes que no se les consigue la causa hasta que finalmente consiguen el cisticerco. Pero dependiendo del lugar, pueden ser debilidad focal, extrapiramidalismo, o etcétera, deterioro cognitivo, delirio, todas las que ya nombramos. Esto ya lo dijimos, y lo que más me interesa es que, entonces, si la neurocisticercosis es intraparenquimatosa, ¿ok? Yo la llamo parenquimatosa, produce epilepsia y, pues, bueno, como se puede tratar con esteroides para que disminuir la respuesta inmune y una vez que se calcifica tiende a ponerse muy chiquitico y si uno lo controla, pues bueno, tiene buen pronóstico. Mientras que cuando es extraparenquimatosa, que vendría a ser la ventricular o los espacios basales, produce un aumento de la presión intracraniana, es una enfermedad rápidamente progresiva y esta sí tiene alta mortalidad. Entonces, ay, yo creía que aquí había dibujos, ya sé por qué no se las puse. Entonces, lo que quería enseñar era los dibujos y está hecha sin dibujo. Entonces, la hidrocefalia cuando está localizada en los ventrículos es por obstrucción del foramen de Luschka y de Magen, porque se localizan en los ventrículos y bloquean la circulación, ¿ok? Y entonces es una encefalitis cisticercótica. Y puede ocurrir desde los primeros 3 meses cuando o sea, cuando pasan los primeros 3 meses que se formó el cisticerco, ¿ok? De la misma manera que puede ocurrir más tardíamente, pero ya podría empezar desde los primeros 3 meses, desde que se cumplan los 3 meses, porque se convierte en vesícula y obstruye estos forámenes. Ay, bueno, no importa, esto no voy a seguir porque pensé que aquí había las fotos y que por eso era que se los iba a pasar. Deme un segundito porque yo sí quiero pasarle las fotos porque como les estamos haciendo imágenes, ustedes van a tener que reconocer las imágenes, pero sí lo tengo en otro lugar. ¿Dónde está Leucemia? Ok, entonces lo que quiero es mostrarles estas imágenes. En este caso, están viendo un paciente que tiene una cisticercosis en todo el cuerpo. Perdón. Fíjense que los cisticercos todas estas cositas blancas son cisticercos calcificados, ¿ok? En todos los músculos, tejido celular subcutáneo, huesos, por todos lados tiene cisticercos, ¿ok?
una cisticercosis masiva. De igualmente, evidentemente, como lo tienen los músculos, lo va a tener también el sistema nervioso central. ¿Ok? En este otro caso, igualito. Este paciente tiene todos los músculos tomados por cisticercos e incluido el sistema nervioso central. Evidentemente, estos casos son casos mortales. Cuando vemos la resonancia magnética nuclear, fíjense que tenemos aquí un cisticerco en ventrículo que realmente no produce obstrucción porque no está obstruyendo ni el foramen de Luschka ni el Magendie. Pero sí fíjense que este que es parenquimatoso tiene alrededor signos de edema. Este que se está muriendo es el que produce clínica, ¿ok? Mientras que los que están indemnes no producen clínica todavía. Entonces tienes esto, este y este son parenquimatosos y este que está acá es ventricular. Y fíjense que en el interior está el receptáculum capitis y cuando vemos esta lesión así tal cual en donde se evidencia tan fácilmente el receptáculum capitis ya tenemos diagnóstico de neurocisticercosis, ¿ok? Entonces la presencia de cisticercos a los que se le ven el receptáculum capitis y es fácilmente diferenciable que lo que estamos viendo es un cisticercus celulosae, ya sabemos que eso es una neurocisticercosis. En este caso, igual vemos el cisticerco que se está degenerando, vemos el edema, que es todo esto blanco que está alrededor, y eso, este edema es lo que produce la clínica, ¿ok? Las convulsiones, todo. Y pues va a haber compresión del líquido cefalorraquídeo por una lesión ocupante de espacio secundaria al edema, ¿ok? Aquí todavía vemos receptáculum capitis, o sea que sabemos que esto es una neurocisticercosis. Y fíjense que si hay también algo de obstrucción de líquido, de líquido cefalorraquídeo, pero por compresión, no por obstrucción, sino por compresión por la lesión ocupante de espacio. En este caso, otra resonancia magnética nuclear, fíjense que esto sí está localizado en lugares donde produce más obstrucción de líquido cefalorraquídeo, pero tienen aquí uno, tienen aquí esta otra lesión. Estas son múltiples en parénquima, aquí tienen otro donde se ve negro. Esto negro es la inflamación, pero ven que en el interior se ve el receptáculum capitis. Es importante que eso les quede claro, ¿ok? Aquí tienen otro, en tercer ventrículo. Y aquí ya ven que aquí ya no se ven el receptáculum capitis, porque aquí ya empezó la calcificación, ¿ok? Y en este caso sí habría que hacer otros métodos para diagnosticar. Pero está múltiple que es poco probable que sea otra cosa. Ahora sí, ¿preguntas? Sí, doctora, tengo una pregunta. Dígame. Eh, Entendiendo que depende de si se encuentra calcificado o no el cisticerco, realmente en caso de que se pregunte en el examen, ¿cuál sería el método de diagnóstico de elección para esta patología? Imagenológico para observar el cisticerco con el receptáculum capitis. ¿Ok? Eso ya me da diagnóstico. ¿Sí? Porque estoy Perfecto. demostrando la presencia del parásito. Ahora, si no logro ver el receptáculum capitis, no puedo hacer diagnóstico. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí sí se ve, pero este que está acá, que no se ve nada. ¿Sí? Si no se viera el receptáculum capitis y lo que se ve es una lesión quística y ya, entonces sí tengo que hacer pruebas serológicas o de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué voy a usar? ELISA, inmunoblot, porque voy a buscar anticuerpos contra el parásito. ¿Ok? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, Profe, le terminamos entonces. escribieron, Dime. le Doctora, escribieron creo que hay una su pregunta en el índice. chat. Ajá, ya voy a leer. ¿Dónde está el Ajá. chat? Dice, entre TAC y, supongo que es, Entre TAC y resonancia, ¿cuál sería el más indicado como método imagenológico de elección? Si el paciente tiene los recursos, resonancia magnética nuclear. ¿Ok?
Si el paciente no tiene los recursos, usamos tomografía. Ok, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. Ok, bueno chicos, gracias por estar presentes. Eh, Gracias a usted, l- doctora. logramos que no nos retrasemos tanto y coordino con Andrés para ver cuándo les voy a